Vamos a iniciar un nuevo contenido siempre con nuestra reflexión. El fracaso y el éxito son parte de la vida. Muchos se rinden después de un fracaso. No hagas eso. Levántate, intenta de nuevo con el doble de energía porque ahora has sumado más experiencia. Luego que ya pasamos semanas de trabajo, hemos hecho nuestras respectivas evaluaciones, podemos ver nosotros cómo han sido esos resultados hasta este momento. Y en lo que hemos fallado, en lo que tenemos ciertas dificultades y limitantes que nos han venido a tener ciertos problemas en nuestros resultados, eso son experiencias que yo debo de evaluar y corregirlas para poder mejorar en este otro periodo. Por lo tanto, si usted pues fracasó, por eso es que dice acá el fracaso y el éxito son parte de la vida, muchos se rinden después de un fracaso. Si yo me quedo solo viendo, ya salí mal, estoy mal en mis resultados, si solo me quedo observando y no acciono, entonces, ¿cómo van a seguir siendo esos resultados? Así es que lo que tiene que hacer usted es levantarse, intentar de nuevo, pero con el doble de energía, procurando mejorar todas esas deficiencias que hemos tenido y todas esas dificultades para que ahora en este nuevo periodo salgamos mejor. Vamos a dar inicio entonces a nuestro contenido de este día. Hoy que ya tenemos listo nuestro cuaderno, no olvide primero escribir el contenido, el cual es el 3.8, ángulo de inclinación de una recta. Casi estamos a punto ya de terminar esta unidad, solo vemos este contenido y el 3.9 y terminamos ya la unidad número 2. Entonces veamos en qué consiste, busque ahí en su libro de texto el contenido y hay que leer siempre para poder tener idea de qué es lo que va a tratar. 3.8, ángulo de inclinación de una recta. Hemos estado estudiando mucho acerca de la recta, ahora vamos a estudiar cuál es el ángulo de inclinación de dicha recta y lo observamos acá en nuestra gráfica y observamos que esta parte donde se inclina la recta se forma un ángulo, pero se forma un ángulo con el eje X. ¿A qué vamos a llamar entonces o cómo vamos a encontrar este ángulo de inclinación? Veamos la definición. Dada una recta L, que es la recta que tenemos acá, se llama ángulo de inclinación de la recta L a la formada por el eje X positivo. ¿Qué nos da a entender eso? Que el ángulo de inclinación que vamos a encontrar siempre va a ser positivo y va a estar formado por el eje X. Por eso es que ustedes observan acá que esta recta, su ángulo está sobre el eje X. En sentido antihorario. ¿Qué quiere decir antihorario? ¿Verdad? Que va acá girando al contrario de las agujas del reloj. Luego me dice si M es la pendiente de la recta, es decir, que para hallar este ángulo de inclinación tengo que encontrar mi pendiente y el ángulo de inclinación entonces está dado por. Y tenemos acá una letra griega que es la que nos permite determinar un ángulo y dice que este ángulo va a estar entre 0 grados y 180 grados. Entonces el valor que debemos de encontrar de ese ángulo de inclinación debe de estar entre estos valores, entre 0 y 180. Y la tangente de ese ángulo va a ser igual a la pendiente. En conclusión, nosotros vamos a encontrar ese ángulo de inclinación, el cual siempre debe estar entre 0 y 180 grados y vamos a ocupar nuestra pendiente para poder encontrar dicho ángulo. Veamos acá este ejemplo, muy interesante, y dice, calcula el ángulo de inclinación de la recta L cuando la recta es X más 2Y más 1 igual a 0 y que aproximemos hasta la décima. Primero se escribe la ecuación y ya la tenemos acá, X más 2Y más 1. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Recordemos que en las clases hemos dicho que para que yo encuentre la pendiente,
que en otras palabras la pendiente es el coeficiente de X, debo de despejar a Y. Y es lo que hacemos acá. Tenemos 2Y, la X la pasamos al otro lado de la ecuación, como está con positivos, queda negativo. El 1 está positivo, al otro lado queda negativo. Y luego, como debemos de dejar sola Y, este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Cuando ya tenemos de esta forma nuestra ecuación, ya podemos decir cuál es nuestra pendiente, y nuestra pendiente es el coeficiente que acompaña a la X, para este caso es menos 1/2. Entonces la pendiente, dice luego la pendiente es menos 1/2. ¿Qué hacemos con esa pendiente? Cuando ya tenemos nuestra pendiente, colocamos la tangente del ángulo teta, que es este signo que tenemos acá. La tangente del ángulo teta es igual a menos 1/2. Esta partecita de acá representa el ángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos encontrar? Es ese ángulo. Y queremos entonces quitar esta palabra que está acá de la tangente. Pero como esta palabra de la tangente, usted puede decir, bueno, está multiplicando, entonces pasa a dividir. No, como esta es una función trigonométrica, lo que vamos a hacer es pasarla al otro lado, pero ya no se va a llamar tangente, sino que tangente inversa. Y sería la tangente inversa de menos 1/2, del ángulo que tenemos acá, de la medida que tenemos menos 1/2, que esta era la pendiente. ¿Qué entonces vamos a hacer? A despejar el ángulo, porque es lo que necesitamos, el ángulo de inclinación de la recta, y para ello quitamos esta palabra que dice tangente, la pasamos al otro lado, pero cuando la pasamos al otro lado se nos va a convertir en la tangente inversa de esta pendiente. Y luego el trabajo lo va a hacer nuestra calculadora. En nuestra calculadora nosotros vamos a encontrar unas teclas donde está la tangente, está seno, está coseno. Entonces hay que buscar esas teclas donde está la tangente, porque lo que queremos es la tangente inversa. Pero ustedes solamente van a encontrar más visible lo que es la tangente. Para que yo pueda tener la tangente inversa, que es lo que vamos a hacer, vamos a presionar, ¿verdad? Ahí tenemos la palabra tangente y vamos a presionar Shift para la segunda función y luego la tangente. Y nos va a dar tangente inversa, que nos va a quedar aquí tan y este menos 1 como exponente. Ese se llama tangente inversa. ¿Cómo la obtenemos en nuestra calculadora? Presionamos Shift, que es la segunda función, y la palabra tangente, y ya nos va a aparecer tangente inversa de menos 1/2. Eso lo hacemos, la tangente inversa de menos 1/2 lo colocamos en un paréntesis. Y eso nos va a dar acá, nos da menos 26.56. Eso les tiene que dar en su calculadora. Vaya, cuando ya obtuvimos eso, al presionar la tangente inversa de menos 1/2 nos dio menos 26. Pero usted dirá, bueno, ¿y entonces por qué acá en el libro nos aparece 153.4 grados aproximadamente? Porque en la conclusión nos dice bien claro que ese ángulo debe de ser positivo y debe estar sobre el eje X. Por lo tanto, este menos 26.56 que nos da acá en la calculadora, que lo podemos aproximar a menos 26.6, ya no lo podemos ubicar, que ese es el ángulo de inclinación, sino que es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar, como yo necesito que esté entre 0 y 180, yo voy a colocar 180 grados para que sea un ángulo positivo, 180 menos 26.6, y eso nos va a dar los 153.4 grados. Quiero que entendamos en esto que acá la definición nos dice que ese ángulo debe estar formado por el eje positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos dé negativo, yo debo de escribir 180 menos el ángulo que nos dio. En este caso sería 180 menos 26.6 y nos da como resultado 153 grados el ángulo de inclinación. ¿Por qué? Por esta conclusión que dice que el ángulo debe de estar sobre el eje X positivo. Ahora,
Veamos estos problemas que nos indica acá el libro que resolvamos para practicar lo que hemos estado analizando. ¿Qué es lo que nos dice la indicación? Que utilicemos una calculadora. Calcule el ángulo de inclinación de la siguiente recta aproximada hasta las décimas, es decir, que solamente un número va a llevar después del punto decimal. Y quiero aclarar este otro aspecto, que si estoy hablando de un ángulo, debo de escribir este signo de grados, que me representa lo que es el ángulo. Ahora, dice que calcule el ángulo de inclinación de las siguientes rectas aproximadas hasta las décimas. Vamos a trabajar, ¿verdad? Trabajar cada uno de esos ejercicios y como tarea vamos a hacer el literal B y el literal C. Estos dos van a quedar de tarea y vamos a explicar el A y el D para que usted lo vaya viendo detalladamente y de esa forma poder trabajar los ejercicios de tarea. Estamos aquí entonces en nuestra pizarra y hemos retomado lo que es la indicación para tener bien claro qué es lo que queremos en el ejercicio. Y dice que es calcular ese ángulo de inclinación de las siguientes rectas, pero hay que aproximarlo hasta las décimas. Vamos a resolver el literal A y el literal D, así es que hay que prestar mucha atención. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Es encontrar nuestra pendiente. Acá, como ya tenemos despejada Y, fácilmente podemos encontrar cuál es nuestra pendiente. Escriba ahí en su cuaderno, si usted la identifica, cuál sería la pendiente que tiene esta recta. Si se recuerda, hemos venido explicando que la pendiente es el coeficiente que acompaña a la X siempre que Y esté despejada. Y como en esta ya está Y despejada, ¿cuál sería nuestra pendiente? Nuestra pendiente sería 2. En este literal D, como Y no está despejada, debo de despejarla antes para decir cuál es nuestra pendiente. Pero como estamos en el literal A y ya Y está despejada, puedo decir entonces que nuestra pendiente es 2. Cuando ya tengo mi pendiente, ya leímos ahí en el libro que vamos a encontrar la tangente del ángulo. Y eso va a ser igual a nuestra pendiente. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de encontrar nuestro ángulo, es decir, este. Y debemos de quitar la palabra tangente. Pero esta palabra, lo que es tangente, lo vamos a quitar, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación, pero no a dividir, sino que con la palabra tangente inversa. Tangente inversa. Tenemos entonces que esta palabra tangente la pasamos al otro lado, pero le vamos a ubicar la tangente inversa, porque la inversa de tangente es tangente inversa del ángulo que nos dan, que en este caso es 2. Cuando ya tengo este despeje, porque no olvidemos que lo que queremos encontrar es este ángulo de inclinación de la recta. Venimos y ocupamos nuestra calculadora. Y en nuestra calculadora, como lo que nosotros queremos es la tangente inversa, yo debo de presionar mi tecla donde dice Shift, que es la inversa. Entonces presionamos ahí Shift y luego vamos a buscar la tecla donde dice tangente y la presionamos y nos va a aparecer esta palabra que es tangente inversa. Si ya presionamos la tangente inversa, en paréntesis vamos a escribir, dentro de un paréntesis vamos a escribir el ángulo que sería tangente de 2. Y usted lo puede hacer allí en su casita para poder ver cuánto es lo que les da. Y la tangente inversa de 2 nos da que es 63.43. Pero como dice que yo lo aproxime hasta las décimas, quiere decir que después del punto solo va a quedar un número. Y preguntémonos ahí, aproximamos ese número porque el siguiente dice 63.43.
¿Puedo aproximar yo ese 4? No se puede porque solamente se puede aproximar de 5 hacia arriba. Por lo tanto, como respuesta solamente me va a quedar 63.4 y no olvidemos el signo de grados. 63.4 es el ángulo de inclinación de la recta. Ahora, no hay problema porque el ángulo que nos dio es positivo, está sobre el eje de las X y ahí entonces no tendría que hacer yo más, sino que solamente mencionar que el ángulo de inclinación de esta recta es 63.4 grados. Nos vamos entonces al literal D. Lo primero que debo de hacer es saber cuál es mi pendiente, pero como en este caso Y no está despejada, debemos de despejar. Quiero dejar sola Y. Paso este 5X como está positivo, pasa negativo. El 20 está negativo, pasa positivo. Y ahora este 3 lo debo de quitar, está multiplicando y nos pasa a dividir. Ahora, que ya tengo despejada Y, ¿cuál sería mi pendiente? Escribimos acá nuestra pendiente y no olvidemos que nuestra pendiente es el coeficiente que acompaña a la X. En este caso sería menos 5 tercios. Cuando ya tengo mi pendiente, me voy a la función que dice la tangente del ángulo va a ser igual a mi pendiente, que en este caso era menos 5 tercios. Despejo porque quiero nada más el ángulo y pasamos al otro lado la tangente, pero como es la inversa, sería la tangente inversa. De la pendiente, que es menos 5 tercios. Cuando ya tengo esto, lo que vamos a hacer es que en nuestra calculadora calculamos ese valor. Como queremos la tangente inversa, vuelvo a indicar qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer entonces con nuestra calculadora para calcular la tangente inversa? Lo explicamos en el ejercicio anterior, pero lo vamos a volver a retomar. Se va usted a la tecla que dice Shift, que es la inversa, la presiona y luego busca la tecla donde está la tangente y la presión. Y usted ahí en su pantalla va a observar que dice la tangente inversa. Le va a quedar con este menos 1 como exponente. Cuando ya tiene eso, abre paréntesis. Ahí están los paréntesis en esta parte de acá. Abre paréntesis y escribe menos 5 tercios. Menos, presiona la tecla de fracción, ¿verdad? Que usted tiene allí. Presiona la tecla de fracción para colocar 5 tercios. Y le va a quedar ahí como una fracción. 5 tercios. Cierra el paréntesis. Entonces observamos que nos va quedando de esta forma. Entonces tenemos ahí menos 5, la tangente inversa de menos 5 tercios y presionamos el signo igual. Y usted le va a quedar ese resultado. Observe que le da menos 413.25. Le da negativo. Observe ahí, por favor, que le da negativo. Bueno, volvemos entonces. Si la pregunta es ¿cómo calculamos la tangente inversa? Volvamos a hacer este proceso. Nos vamos a lo que es la tecla de inversa o Shift.
y luego presionamos la tecla de la tangente y nos va a aparecer ahí tenemos tangente inversa. Cuando ya tenemos eso, abrimos paréntesis y ubicamos menos 5 tercios. Si alguno tiene problemas cómo digita menos 5 tercios en la calculadora, hay una tecla que es de fracción, ¿verdad? Que es la que tenemos acá. Y esa tecla es la que usted va a presionar para ubicar menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Y eso le va a dar a usted menos 59, vamos a escribir acá, menos 59.03. 03. Eso nos dio como resultado, ¿verdad? Como resultado al hacer la tangente inversa de menos 5 tercios. Pero hay un detalle, que como nos dio negativo, dice allí la definición, que nos debe dar un ángulo positivo que esté sobre el eje X positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Como el ángulo que me dio de tangente inversa menos 5 tercios es negativo, ¿qué es el paso que vamos a hacer? Vamos a restar 180 grados, 180 grados, hoy que tenemos, que ya observamos que el ángulo nos dio negativo, vamos a restar a 180, le vamos a quitar menos 59. Recordémonos que nos dice que aproximemos hasta la décima, por lo tanto yo debo de dejar nada más un número después del punto decimal, pero como este 3 es menor a 5, no se aproxima, por lo tanto queda menos 59 cabales. Entonces restamos 180 menos 59 y eso nos da 121. 121 grados. Es decir, que el ángulo de inclinación de la recta es de 121 grados porque nos debe de dar positivo. Quiero que por favor se fijen en que si nos da negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacerlo positivo porque este es en sentido horario, ¿verdad? Usted observa en su reloj hacia dónde van las agujas del reloj y usted va a ver que van hacia acá. Entonces, por eso es que este ángulo es negativo, porque iría hacia acá, en sentido horario. Pero nos están pidiendo que el ángulo de inclinación es sentido antihorario, es decir, hacia acá debe de ser positivo y sobre el eje de las X. Luego, cuando ya observé que el ángulo es negativo, tengo que encontrar un ángulo que sea positivo y que esté sobre el eje X positivo. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Restando 180 menos el ángulo que encontré. Y eso me da que es 121. En este, ¿por qué no lo hicimos? Porque el ángulo ya nos dio positivo. Pero en caso que el ángulo nos da negativo, este es el paso que debo de hacer. Vamos entonces de tarea. Los dos literales que dije anteriormente, vamos a trabajar. ¿Cuáles son los que vamos a hacer de tarea? El literal B y el literal C. El literal B ya viene despejada, por lo tanto la pendiente es fácil de identificar y en cambio el literal C hay que despejar para poder encontrar nuestra pendiente. De estos dos se va a basar del ejemplo que yo he dado para que usted pueda encontrar fácilmente el ángulo de inclinación de la recta. Así es que hacer nuestro trabajo, hacer correctamente nuestros ejercicios y leer, si algo no hemos entendido, ir leyendo también nuestro libro de texto, que eso nos va a permitir que entendamos aún mejor lo que estamos explicando. Trabajemos los ejercicios, solo son 2 literales y hay que irlos trabajando diariamente para que no se nos acumule el trabajo.